En el Papa y estará en Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo tengo en la línea telefónica al gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte. Hola, gobernador, ¿cómo estás? Bien, Adela, muy buenos días. Gracias por permitirme estar con tu auditorio esta mañana. Al contrario. ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la evolución de todos, de Pues, aquellos males? ahí vamos rehabilitándonos poco a poco. A veces hay tiempo, a veces no. Ha estado la agenda sumamente saturada, todavía con algunos detalles, 2 operaciones en 15 días de la columna, y la rehabilitación no ha sido nada sencillo, pero afortunadamente no hemos bajado el ritmo con las responsabilidades que tenemos. Chihuahua va avanzando bien, y el tema de violencia, por ejemplo, es un tema que estamos dejando afortunadamente atrás, y ahora, bueno, en una nueva expectativa, en la llegada del Papa, que nos genera esperanza, nos genera un ánimo colectivo que existe en Chihuahua envidiable. Sí, hay mucha expectación Absoluta. Es impresionante ver en Juárez, hoy en Juárez, y parecen 2 cosas diferentes, pero voy a retratar Juárez. Invito a quien no lo crea que nos visite, y muchos vendrán a verlo con la visita de Papa. Esperamos cerca de 1 millón de gentes a visitar Juárez, pero en Juárez hay una cantidad impresionante de mantas, de lonas en toda la ciudad. La mayoría dicen bienvenido su santidad, al Papa, múltiples mensajes de empresas, de gentes, de familias, y otras vacantes y más vacantes en las fábricas, en los negocios, en los restaurantes. Se solicitan parrilleros, meseros, en fin. Hoy Juárez tiene un retrato absolutamente diferente. Tenemos 29 meses sin un solo secuestro en Ciudad Juárez, cosa que nos tenía en una circunstancia horrible, pero hoy la esperanza de la visita del Papa, la organización, el simulacro que se hizo el fin de semana para recibirlo, la organización de la misa, la visita a la cárcel, el foro que tendrás, en una especie de foro, un diálogo con el mundo del trabajo, que vendrán líderes sindicales, empresariales, trabajadoras, trabajadores, a ese evento. Hay pues una motivación muy especial, y también una atención muy particular en el saludo y la oración que el Santo Padre pretende hacer en la línea divisoria con los Estados Unidos. Y se espera que ahí toque temas pues muy sensibles, ¿no? Como la migración y como pues los derechos humanos, y hablar de las desapariciones, gobernador. Bueno, son temas de la realidad que vivimos, son temas de un fenómeno que se genera en nuestras fronteras, son temas a los cuales también queremos que se hablen, se ventilen, y sin duda tengamos la capacidad de ir encauzando vía las instituciones, y la sociedad las asuma también como propias. Yo estoy convencido, Adela, porque ningún fenómeno de violencia que haya pasado en el país le llega a los talones a lo que vivimos en Juárez hace 6 y 5 años, 4 años. Ninguno, Y la verdad es que hoy estamos muy claros de que con decisión, con voluntad, con transformación de las instituciones, con combate a la impunidad, es la única manera de verdaderamente recuperar el empleo, de recuperar la paz, de recuperar la convivencia. Dime una cosa, por ahí leía yo que había reclusas que querían regresar al Centro de Readaptación Social solamente para ver al Papa, o sea, reclusas que ya habían salido. Efectivamente, hay quienes quieren aprovechar ese espacio, pues que de alguna manera causó en su momento sufrimiento, dificultad, y se sienten familiarizados, y en la dirección del penal se han estado solicitando pues la posibilidad de ingresar el día que visite el Papa. Y la verdad, bueno, pues es un fenómeno que, insisto, refleja, porque la cárcel de Juárez era la más peligrosa de Latinoamérica. Solo el 2010 hubo más de 280 homicidios adentro de la cárcel. Y hoy es un penal certificado, es un penal que tiene orden, disciplina,
que rompimos el autogobierno, combatimos la corrupción que manejaba desgraciadamente en ese penal, y bueno, hay un ambiente absolutamente diferente en el que su santidad estará con toda seguridad, podrá dar un mensaje que no lo entendemos solo a los reclusos de ese penal, sino lo entendemos a los reclusos del mundo. ¿Y se les va a permitir regresar a las reclusas ex? Bueno, hay un número limitado por razones obvias de la seguridad, y como está certificado también no puede generarse movimientos que se salgan de los estándares y los indicadores que establecen esa certificación. Sin embargo, hay la visita de familiares de los reclusos, y probablemente algunos de los invitados por la institución pueden darse algunos ex reclusos que han solicitado. Ya. Pues muy bien, gobernador, solo que ahorita ya tienes otro evento, ¿verdad? Pues sí, andamos a corre y corre. Hay un congreso, ¿no? Es el Congreso Mundial de Derecho del Trabajo. Efectivamente, ayer lo inauguró el secretario Navarrete Prida, que la verdad se hace en Chihuahua una nueva transformación en el modelo de desahogo de los conflictos laborales. Ya somos el primer estado de la República que logra la oralidad en las juntas de conciliación y arbitraje. Son una pesadilla para quien se ve involucrado en un conflicto laboral, las citas y la manera que se prolongan los juicios laborales, que ponen en riesgo el capital de las empresas, y no necesariamente los trabajadores obtienen sus derechos o lo que les corresponde, sino los abogados por medio de chicanadas, como luego decimos. En Chihuahua tipificamos como delito penal quien rinda una declaración falsa ante una autoridad laboral, es decir, en el juicio está tipificado como delito. Además, el fraude procesal también. ¿Qué es esto? Pues quien utilice cualquier pretexto para prolongar una audiencia, sobre todo antes que estimulaban los salarios caídos y hacían eternos los litigios. Entonces, esta reforma nos ha permitido, ahora con la oralidad, desahogar en un tiempo muy ágil. El 80% de los conflictos hoy se resuelven en la primera audiencia, y se han desplomado en un 60% las denuncias que continuaban en un proceso o en un juicio laboral. La verdad es que nos está dando una gran eficacia y mucha confianza en las empresas que invierten, porque imagínate, Adela, un extranjero que emplea y viene y se enfrenta a una junta, y no quiero hablar mal de las juntas en general de conciliación y arbitraje. El DF ya ha empezado una transformación, el estado de Baja California, Chiapas, pero la verdad es que es una pesadilla. El Estado de México también ya está impulsando esa transformación, en el que quienes han ido a una junta de conciliación y arbitraje saben el tamaño de corrupción que se da en ese entorno. Lo hemos combatido, hemos metido a la cárcel a más de 1,500 falsos testigos, porque se usaba que la secretaria del abogado laboralista era testigo de que todos los defendidos de su abogado no les pagaban, trabajaban los domingos, los explotaban, y pues es imposible, ni siquiera los conocían, menos podían conocer de manera directa el conflicto al cual los llevaba a un proceso. La verdad es que esto ha cambiado. Ayer nos inauguró el secretario Navarrete Prida las primeras 20 salas orales aquí en Chihuahua. Ya tenemos en Cuauhtémoc, en Parral, y el compromiso en Juárez, pero también de consolidar en Ciudad Juárez 50 salas orales que agilizarán, transparentarán y darán garantías al trabajador de sus derechos, y al empleador también no poner en riesgo sus activos, su empresa, por los conflictos laborales que son una pesadilla a quien lo sufre. Pues muy bien, esto va a durar hasta el día 12 de febrero y después ya pues pendientes de la llegada del Papa y todo el proceso electoral también, ¿eh? Ahora sí que se te juntó la chamba, gobernador. Sí, por eso te digo, ya no tengo tiempo ni de la terapia. No, eso es, lo primero es lo primero, ¿eh? Pues es lo sí, que me dicen pero aquí. También a veces, y yo entiendo, la sociedad cada vez más exigente
reclama resultados, respuestas. Nos vemos inmersos en cantidad de falsos debates, de cuestiones en las que a veces nada más se distrae. Y no lo digo, y lo digo con una gran humildad, los avances en seguridad en Chihuahua son consistentes, los avances en materia de educación, tenemos 10 semestres sin rechazar un solo joven, ni de bachillerato ni de universidad. Tenemos una gran eficacia en el combate a la impunidad. El 98% de quienes son vinculados a un proceso judicial reciben sentencia condenatoria, y más del 100% de órdenes de aprehensión se cumplen mes con mes. Y entonces, al tener resultados en educación, en salud, en crecimiento económico, porque tenemos 20,000 empleos sin trabajadores en Juárez, es decir, 20,000 puestos de trabajo sin ocupar en Juárez, una sobreoferta. Entonces hay que inventar debates y hay que decir que la deuda, afortunadamente ayer vino el subsecretario de Hacienda, aclaró, vino a un evento de Nacional Financiera y ante la pregunta expresa de la prensa, aclaró que la deuda de Chihuahua de ninguna manera es la que se ha estado publicitando, señalando, porque el fideicomiso carretero no es deuda, es una aportación del gobierno de la República y que no compromete ni a pagar intereses ni a tener garantizado nada. Entonces, es que ¿por qué tocó esto? Porque son tiempos electorales, precisamente pasa, ¿no? Los tiempos electorales, pues, o aquellos que están buscando cómo distraer, porque hemos pisado muchos intereses de la delincuencia organizada, hemos pisado muchos intereses de las bandas de secuestros, de secuestradores. 29 meses sin un secuestro en Juárez cuando había 10 diarios denunciados en la Mesa Ciudadana de Seguridad. Bueno, pues pisamos intereses verdaderamente difíciles. Yo tengo más de 500 amenazas de muerte, y en ese sentido, bueno, las campañas pretenden distraerlas a temas que simple y sencillamente siembran dudas en la población, que son difíciles de entender, más difíciles de explicar, porque un tema de esta naturaleza a la población común y corriente que ve rápido una nota, pues se queda nada más con el señalamiento de deuda, a ver si pero sin saber si es o no, y también hay que reconocerlo, hay un prejuicio de la población respecto a los datos oficiales, así sean ciertos pues así, o no. Así pasa, entonces son ¿no? temas muy complejos que con ellos tenemos que transitar, y más en tiempos electorales. A ver si pronto nos vemos por allá, gobernador. Ojalá, Adela, nos visites. Aquí siempre eres bien recibida. Muchas gracias. Te vemos siempre en tus programas. Eres una periodista muy valiente. Humor y manera de plantear precisamente la óptica de los problemas o de las notas que manejas. Muchas felicidades. Ay, muchas gracias. Y me da muchas gusto gracias que a tu estés auditorio bien. por la paciencia de Al contrario, nos vemos pronto por ahí, espero. Buen día. Gracias, Gracias. gobernador. César Duarte, gobernador de Chihuahua. 9